Hola a todos, esta semana tengo otra recopilación de 5 casos interesantes relacionados con Hollywood. Una vez más, es un video largo, así que disfrútenlo. También recuerden dar like, suscribirse y comentar. Muchas gracias. Para la narración de crímenes reales de hoy, regresaremos a noviembre de 2010 y visitaremos Los Ángeles, California. Eran alrededor de las 12:25 de la madrugada del martes 16 de noviembre, cuando los residentes en la zona exclusiva de Beverly Hills fueron perturbados por el sonido de 4 disparos seguido del choque de un auto. Siguieron múltiples llamadas a la policía y cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron un Mercedes-Benz E350 negro modelo 2010, que se había subido a la banqueta antes de chocar y derribar un poste de luz. Detrás del volante del auto estaba una mujer elegantemente vestida, con un vestido azul oscuro y pantalones. Ella yacía sobre la bolsa de aire inflada, sangrando mucho y apenas aferrándose a la vida. Los paramédicos asistieron a la mujer y la trasladaron al centro médico Cedars-Sinai, donde pese a los esfuerzos médicos fue declarada muerta a la 1:12 a.m. Esto inició una investigación de asesinato que, aunque se resolvió oficialmente rápido, dejó dudas sobre si realmente se cerró el caso. La mujer en el Mercedes era Veronica Chason, de 64 años, mejor conocida como Ronnie. Era una publicista reconocida y respetada en la industria cinematográfica. Ronnie nació el 17 de octubre de 1946 en Kingston, Nueva York, como la segunda hija de Caroline e Irving Cohen. Creció en Riverdale, el Bronx, y Washington Heights, Manhattan, junto a su hermano mayor, Larry, quien más tarde se convertiría en un famoso guionista, productor y director. Ronnie se mudó a Los Ángeles en los años 70, inicialmente para seguir una carrera como actriz, pero en su lugar comenzó a trabajar como publicista. Ella dirigió el departamento de publicidad de American International Pictures, antes de servir durante 10 años como vicepresidenta ejecutiva de películas en la prestigiosa agencia de relaciones públicas Rogers Cowan. Ronnie fue nombrada vicepresidenta senior de publicidad para Metro-Goldwyn-Mayer en 1993, y después de eso fundó su propia empresa, Chas & Company. Aunque era relativamente desconocida para quienes estaban fuera de la industria, dentro de los círculos de Hollywood, era reconocida y respetada por su trabajo de publicidad para algunas de las mayores estrellas y producciones cinematográficas de Hollywood. Ella fue portavoz de los principales cineastas, una estratega clave para los productores que buscaban ganar un Oscar, y fue responsable del trabajo de publicidad de algunas de las mayores estrellas de Hollywood, incluyendo a Morgan Freeman, Michael Douglas y John Travolta, así como de compositores de música de cine como Hans Zimmer. Ronnie trabajaba muy duro por sus clientes y esperaba lo mismo de quienes la rodeaban. Ella era tenaz y profesional, desarrollando relaciones duraderas con quienes trabajaba. Ronnie estuvo casada brevemente cuando tenía 20 y tantos años y eligió no tener hijos, considerando a sus amigos y clientes como su familia. Trabajó en publicidad y campañas para los Oscar en más de 100 películas, incluyendo Zona de Miedo, Cocoon, En el Estanque Dorado, Soñadoras y Paseando a Miss Daisy. Al morir en 2010, trabajaba en la campaña de los Oscar de Alicia en El País de las Maravillas, con Johnny Depp y Helena Bonham Carter. A lo largo de los años, sus clientes habían conseguido más de 150 nominaciones al Oscar, y sus clientes musicales obtuvieron más de 65 nominaciones al Grammy. La noche del lunes 15 de noviembre de 2010, Ronnie asistió al estreno de Burlesque en el Teatro Chino de Grauman en Hollywood. Después del estreno, asistió a la fiesta posterior en el Hotel W Hollywood sobre el Boulevard Hollywood. Ronnie dejó la fiesta cerca de medianoche y condujo a su condominio en Wilshire Boulevard. A las 12:22 de la madrugada, Ronnie hizo una llamada desde su teléfono móvil al teléfono de su oficina para dictar una lista de tareas para el día siguiente. Esto no era raro para Ronnie, quien trabajaba día y noche. Unos 6 minutos después de la llamada, se detuvo en un semáforo rojo en el carril de vuelta a la izquierda en la intersección de Sunset Boulevard y Whittier Drive en Beverly Hills. En esa intersección, Ronnie recibió 4 disparos por la ventana del pasajero de su Mercedes. El auto avanzó una corta distancia por Whittier Drive,
menos de un cuarto de milla, antes de subirse a la banqueta y derribar una farola frente al número 815. Los residentes reportaron haber escuchado disparos y el ruido del choque, y pronto la policía de Beverly Hills inició una investigación. Cuando se informó sobre el asesinato de Ronnie, hubo conmoción entre quienes la conocían y en la comunidad local, ya que los asesinatos eran extremadamente raros en esta zona exclusiva de Los Ángeles. La investigación se centró en recolectar pruebas forenses y reconstruir los hechos a partir de las llamadas al 911. No había un motivo evidente ni sospechosos inmediatos. Se entrevistó a residentes de Witcher Drive para obtener grabaciones y se registraron el Hotel W y el condominio de Ronnie en busca de pistas. El 20 de noviembre se informó en la prensa que el alcalde de Beverly Hills, Jimmy Delshad, había dicho que los disparos se realizaron desde una posición más alta, lo que indica que el asesino pudo haber estado en una SUV o camioneta. Más tarde se aclaró que esta era la teoría del alcalde y no la posición oficial del departamento de policía. Esa noche, los detalles del asesinato de Ronnie se presentaron en el programa de televisión Los Más Buscados de América. Su funeral se llevó a cabo al día siguiente, el domingo 21 de noviembre. La capilla para 250 personas estaba llena. Otros 300 invitados vieron el servicio en una carpa y varios más permanecieron de pie durante la ceremonia. Harold Matzner, en nombre del Festival de Cine de Palm Springs, anunció que estaban ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que condujera al arresto y condena del asesino de Ronnie. Otro amigo de Ronnie, Michael Levine, también ofreció una recompensa de $25,000. Una semana después del asesinato, la prensa informó que había varias pistas que apuntaban a que se trataba de un asesinato profesional. También se informó que un amigo de Ronnie afirmó que Ronnie había hablado sobre ser seguida en marzo de ese año y que tenía miedo. Según los informes, los disparos se realizaron de manera rápida y uniforme, y los periódicos empezaron a especular sobre un asesinato al estilo de un sicario, con disparos cuidadosamente dirigidos. No se habían hallado casquillos, balas sin disparar ni el arma homicida. Con pocas pistas, la especulación sobre el responsable del asesinato se desató. ¿Fue esto un caso de furia al volante? ¿Un tiroteo desde un auto en movimiento? ¿Un robo? ¿La siguieron tras el estreno? ¿Fue un asesinato profesional o tal vez un crimen pasional? La gente trataba de entender este acto de violencia sin sentido. Empezaron a circular rumores sobre deudas de juego, tratos de arte y financiamiento cinematográfico sin escrúpulos. Sin embargo, quienes conocían a Ronnie lo negaron. Era honesta y directa, no bebía, nunca consumió drogas y tenía clientes con quienes desarrolló relaciones tan buenas que los consideraba familia. Días después de la transmisión de America's Most Wanted, se recibió una pista de alguien que sospechaba que uno de sus vecinos estaba involucrado en el crimen. Este vecino era Harold Martin Smith, de 43 años. Harold tenía condenas desde hace al menos 25 años. Cumplió 2 condenas en la prisión estatal y fue liberado por última vez en 2007 tras una condena por robo, finalizando su libertad condicional en 2009. Harold vivía en el Harvey, un hotel residencial económico en Santa Monica Boulevard, East Hollywood. Estaba desempleado, sin dinero y se movía en bicicleta. A las 5:30 de la tarde del 1 de diciembre de 2010, la policía de Beverly Hills se acercó a Harold en el vestíbulo del Harvey para entregarle una orden de cateo. Mientras lo hacían, Harold levantó una pistola y se disparó en la sien derecha, muriendo al instante. Quienes conocían a Harold decían que, después de 2 periodos en la prisión estatal, él siempre juró que preferiría morir antes que volver allí. Independientemente de si estuvo o no involucrado en el asesinato de Ronnie, un criminal armado al que se le acercan los policías terminaría con otro periodo en prisión, algo que al parecer Harold no tenía intención de hacer. Algunos reportes decían que testigos oyeron a Harold presumir haber matado a Ronnie, y otros que lo hizo por $10,000. La policía declaró que Harold era una persona de interés en el asesinato de Ronnie mientras esperaban más resultados. Para el 6 de diciembre, la prensa informaba que el arma utilizada en el suicidio de Harold probablemente no era la misma que se había usado para matar a Ronnie. El Daily News informó que los residentes del lugar del asesinato de Ronnie recibieron un correo sobre un hombre que se acercó a una mujer en un semáforo, bajó la ventana, sonrió
y le apuntó con una pistola antes de irse. El Daily News también afirmó que días después de la muerte de Ronnie, un hombre de 53 años fue baleado a través de la ventana del pasajero de su auto en Covina, California, en un ataque similar. Por suerte, el hombre sobrevivió, aunque nunca hubo un vínculo oficial entre los casos. El 8 de diciembre, el Departamento de Policía de Beverly Hills informó en conferencia de prensa que el arma con la que Harold se suicidó coincidía preliminarmente con la usada para matar a Ronnie. El jefe de policía David Snowden declaró que creían que Harold había matado a Ronnie en un intento de robo. Pensaban que Harold actuó solo y no creían que fuera un asesinato profesional. Además, no buscaban a otros relacionados con el asesinato de Ronnie. Más tarde se informó que se encontraron 4 casquillos durante la revisión de las pertenencias de Harold, aunque no se ha podido encontrar información adicional sobre esto. Tras 3 semanas de especulación sobre sicarios, iniciaciones de pandillas y deudas de juego, parecía que Ronnie solo estuvo en el lugar y momento equivocados. Sin embargo, muchos no quedaron convencidos con esta conclusión. Los periódicos decían que la gente seguía dudando de la versión oficial, pues aún había muchas preguntas sin respuesta y todo no cuadraba. Si fue un robo, ¿por qué dejaron objetos valiosos en el auto? Harold simplemente pudo haber alcanzado por la ventana rota y tomado el bolso y la cartera de Ronnie. Harold andaba en bicicleta y no tenía acceso a un auto. Era razonable concluir que este crimen se había cometido en una bicicleta. No había testigos presenciales ni cámaras de seguridad que pusieran a Harold en la escena, lo que llevó a muchos a cuestionar cómo un hombre negro pobre, portando un arma, pudo haber pasado desapercibido mientras andaba en bicicleta por la acomodada Beverly Hills. Si fuera cierto que Harold había estado presumiendo de haber recibido una ganancia de $10,000, ¿de dónde provenía ese dinero si actuaba solo? Después de semanas de hablar sobre asesinos entrenados militarmente, especialmente en relación con la distancia uniforme de los disparos, realmente este asesinato pudo haber sido cometido por este delincuente de poca monta en una bicicleta que estaba desesperado por dinero. ¿Había casquillos entre las cosas de Harold? Noticias reportaron que el arma del suicidio de Harold no coincidía con la del asesinato de Ronnie, y muchos se aferraron a este aparente error. Sin embargo, quienes dudaban no tenían una teoría mejor sobre lo ocurrido. Los rumores de deudas de juego y arte resultaron falsos. Los objetos de valor en la escena tenían explicación fácil. El auto de Ronnie avanzó un cuarto de milla tras el tiroteo, por lo que Harold pudo perder la oportunidad de tomar algo. El uso de bicicletas en crímenes es más común de lo que muchos creen, ya que son fáciles de transportar, permiten moverse rápido en espacios estrechos y se pueden desechar fácilmente. Podría ser que quienes conocían y amaban a Ronnie no quisieran creer que ella les fue arrebatada de una manera tan aleatoria e injusta y por eso estaban buscando una mejor explicación para su muerte. En 2011 se publicó un comunicado de prensa afirmando que tras una investigación exhaustiva que incluyó revisar documentos financieros, correos y mensajes de texto, además de seguir muchas pistas, la investigación había sido completada. La conclusión de los detectives de homicidios fue que el único responsable fue Harold Martin Smith. En octubre de ese año, se informó que Harold Madner y Michael Levine, quienes habían ofrecido la recompensa, estaban siendo demandados por la persona que proporcionó la pista a America's Most Wanted porque no habían pagado la recompensa. Harold Madner defendió su postura diciendo que muchas personas estaban perturbadas por el caso y no creen que haya suficiente evidencia para llegar a la conclusión de que el asesino había sido identificado. Aunque había un sospechoso que se había quitado la vida, no hubo arresto ni condena de la persona responsable. Harold Madner continuó diciendo que si el dinero no iba para el hipster, iría para una buena causa benéfica. No se trataba del dinero, él quería justicia para Ronnie. La demanda finalmente se resolvió por una cantidad no revelada. Muchos informes policiales y documentos del caso siguieron siendo privados, pese a las solicitudes para hacerlos públicos. En California, la autopsia es un registro público, excepto cuando hay un caso o una investigación activa. Sin embargo, la de Ronnie aún era privada. La negativa a compartir documentos en un caso ya resuelto, con la víctima y el perpetrador fallecidos, alertó a algunas personas. El documentalista independiente Ryan Katzenbach entabló una batalla legal con el Departamento de Policía de Beverly Hills y la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles en 2013.
Esto finalmente resultó en que algunos, pero no todos, de los documentos relacionados con el caso estuvieran disponibles. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter en 2016, queda claro que Ryan cree que aún hay más por descubrir sobre este caso. La duda persiste. ¿Habría sido posible condenar a Harold más allá de toda duda razonable si el caso llegaba a juicio? Lamentablemente para algunos, el suicidio de Harold fue visto como una admisión de su culpabilidad. La herencia de Ronnie valía unos $6 millones al morir. Después de pagar impuestos, honorarios legales y hacer donaciones a la caridad, el resto de su herencia fue dejado a su sobrina favorita, la hija de Larry Cohen, Melissa. La otra hija de Larry, Jill Gatsby, según las palabras del testamento, fue intencionalmente y con pleno conocimiento de las consecuencias legada con solo $10. Jill declaró que amaba a su tía, pero había un secreto familiar relacionado con Ronnie y la carrera de Jill como escritora, el cual Jill decidió guardar para sí misma. En abril, Gail Reed me sugirió por correo cubrir este caso. Gracias por la sugerencia, Gail. Como siempre, dejen sus comentarios aquí abajo. Espero leerlos con interés. Gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós. Para la narración de Crimen Real de hoy, visitaremos Hollywood para conocer la vida traumática de Cheryl Crane. Aunque ser hijo de una estrella de cine rica y famosa debe traer privilegios extremos, a menudo sucede que tal lujo tiene un precio muy alto. Y ese fue ciertamente el caso de Cheryl Crane. Cheryl nació el 25 de julio de 1943, hija de la estrella de cine Lana Turner y su esposo restaurantero Stephen Crane. El comienzo de la vida de Cheryl estuvo lejos de ser fácil cuando, debido a la incompatibilidad con el factor RH de su madre, su vida pendió de un hilo durante casi 2 meses. Lana definitivamente no era una madre muy involucrada y Cheryl pasó gran parte de sus primeros años con su niñera. Mientras tanto, Lana llevaba una vida glamorosa, lejos de sus orígenes humildes. Ella nació como Julia Jean Mildred Frances Turner el 8 de febrero de 1920 en Wallace, Idaho. Ella era la única hija de John Virgil Turner y Mildred Frances Cowan, quien tenía solo 16 años cuando Lana nació. La familia tuvo dificultades económicas y se mudó a San Francisco cuando Lana tenía 6 años, y poco después sus padres se separaron. El 14 de diciembre de 1930, el padre de Lana ganó dinero en un juego ambulante de dados. Guardó sus ganancias en el calcetín izquierdo y fue a casa. Más tarde lo encontraron muerto a golpes en la esquina de las calles Minnesota y Mariposa, sin su zapato y calcetín izquierdo. Su asesinato nunca se resolvió y su muerte prematura tuvo un efecto profundo en Lana, que tenía 10 años. La madre de Lana trabajaba hasta 80 horas semanales para llegar a fin de mes, por lo que Lana a veces vivía con amigos de la familia mientras su madre ahorraba. Fue durante una de estas estancias que Lana fue abusada, y poco después su madre decidió mudarse a Los Ángeles en busca de una vida mejor. Fue aquí donde nacieron los sueños de Lana de convertirse en actriz y comenzó a buscar papeles en películas. A la edad de 17 años, tuvo pequeños papeles en las películas No lo olvidarán, El Gran Garrick y la versión de 1937 de Nace, una estrella. Al año siguiente tuvo un papel menor en la película de 1938 El amor encuentra a Andy Hardy, protagonizada por Nicky Rooney, y se hizo famosa como la chica del suéter por su belleza y carisma en pantalla. Para cuando nació Cheryl, ya había llegado a ser una de las actrices mejor pagadas de Estados Unidos y una de las mayores estrellas de Metro-Goldwyn-Mayer. Mientras su carrera cinematográfica iba de éxito en éxito, su vida privada a menudo eclipsaba sus logros profesionales. A lo largo de su vida estuvo casada 8 veces, incluyendo 2 veces con el padre de Cheryl, Esteban Crane. Enfrentó el alcoholismo por el alcoholismo y la pérdida de 3 bebés en 1949, 1951 y 1956, todos por complicaciones sanguíneas. Cheryl tuvo una serie de padrastros durante su vida y, en sus memorias, se refería a ambos padres como personas de personalidad dominante, vanidosos, talentosos, egoístas y salvajes, agregando que estaba fascinada por ellos, pero vivía a distancia, siendo su princesa en una torre. Contó que tuvo una infancia solitaria,
y solía escaparse de la cama para observar a su madre y sus amigas glamurosas desde lejos. Mucho más siniestro fue el abuso que Cheryl sufrió a manos de algunos amigos y amantes de su madre. En las memorias de Cheryl, ella afirma que la estrella de cine, Fernando Lamas, nadaba desnudo frente a ella cuando estaban solos, y que una niñera la tocó de manera inapropiada y le mordisqueó la oreja. Ella continúa diciendo que la estrella de Tarzán, Lex Barker, el cuarto esposo de Lana, la abusó sexualmente por primera vez en la sauna familiar cuando ella tenía solo 10 años, y luego continuó abusando de ella violentamente durante todo su matrimonio con su madre. Cuando Cheryl se lo dijo a su madre, Lana fue a casa y le apuntó con una pistola a la cabeza del ex mientras dormía. Ella lo despertó y lo echó de la casa. Sin embargo, fue la relación de Lana con Johnny Stompanato la que causaría los titulares que permanecerían con la familia para siempre. En la primavera de 1957, Lana estaba filmando la película La Dama toma un vuelo en Los Ángeles. En ese periodo empezó a recibir llamadas y flores de un hombre que se hacía llamar John Steele. John Steele en realidad era Johnny Stompanato, de 32 años, un mafioso con estrechos vínculos con el bajo mundo de Los Ángeles y el gángster Mickey Cohen. Él temía que si Lana sabía la verdad sobre quién era, ella no saldría con él. Él la persiguió agresivamente con regalos y atención y pronto salieron juntos. Cuando Lana descubrió su verdadera identidad, lo confrontó y terminó su relación. Sin embargo, Johnny no era un hombre que se rindiera fácilmente y terminó convenciendo a Lana. La relación siguió, pero se volvió más violenta. Estuvo marcada por discusiones violentas, abuso físico y constantes reconciliaciones. Aseguran que Johnny drogó a Lana y la fotografió desnuda inconsciente para chantajearla. Mientras filmaba otra vez Otro lugar con Sean Connery en Londres en septiembre de 1957, Johnny visitó a Lana en Inglaterra. Como ya se había vuelto algo habitual, la visita comenzó bien, pero pronto tomó un giro y finalmente Johnny estranguló violentamente a Lana, le puso una navaja en la cara y la amenazó con desfigurarla. Cuando Johnny apareció en el set, fue confrontado por Sean Connery, quien protegió a su compañera de reparto, Lana. Después intervino la policía y Johnny dejó el país al día siguiente. Una vez más, la pareja se reconcilió y pasaron enero y febrero del año siguiente de vacaciones en Acapulco. Sin embargo, todo cambió dramáticamente cuando Lana asistió a los premios de la Academia el 26 de marzo de 1958, acompañada por su hija Cheryl y su madre Mildred. Johnny estaba furioso porque Lana no lo había llevado con ella y la esperó en la casa hasta que regresó, donde la agredió físicamente. Días después, Lana y Cheryl se mudaron a una casa alquilada en North Bedford Drive, Beverly Hills. Luego, el 4 de abril, Lana y Cheryl, que tenía 14 años, fueron de compras, durante las cuales Lana le dijo a Cheryl que planeaba terminar su relación con Johnny esa noche de una vez por todas, diciendo que iba a ser una noche difícil. Cuando Johnny llegó esa noche, él y Lana discutieron acaloradamente en el dormitorio. Cheryl, que estaba viendo la televisión en la habitación de al lado, podía escuchar todo, y cuando Johnny amenazó con matar a Lana, a Cheryl y a Mildred, Cheryl corrió a la cocina, agarró un cuchillo y corrió a defender a su madre. Mientras Lana intentaba sacar a Johnny del cuarto, Cheryl lo esperaba en la puerta y lo apuñaló en el estómago. Johnny la miró y dijo: «Dios mío, Cheryl, ¿qué has hecho?». Cheryl salió corriendo, dejó un cuchillo en la mesa y llamó rápido a su padre. Mientras tanto, Lana llamó a un doctor, quien intentó reanimar a Johnny, pero sin éxito. Se informó que Johnny murió en el lugar. En las primeras horas del 5 de abril, Cheryl se entregó a la policía y fue detenida en el centro de menores. Para ese momento, Lana y Steven ya habían contratado al famoso abogado Jerry Gisler para representar a Cheryl. La fama de Lana hizo que el caso se volviera un frenesí mediático y surgieran muchas especulaciones sobre lo ocurrido esa noche. Se confirmó que Johnny había muerto por una sola puñalada que penetró su hígado, la vena porta y la aorta, lo que resultó en una hemorragia interna masiva. La investigación se realizó el 12 de abril de 1958. Había más de 100 reporteros y periodistas presentes.
y el ambiente fue descrito como casi al borde de un motín. Lana testificó sobre los acontecimientos que rodearon la muerte de Johnny. Ella contó que pensó que Cheryl había golpeado a Johnny y solo notó que lo apuñalaron cuando él cayó al suelo cubierto de sangre. Lana parecía al borde del colapso mientras daba su testimonio. Después de un total de solo 4 horas de testimonio y 25 minutos de deliberación, el jurado del forense, compuesto por 12 miembros, determinó por unanimidad que el asesinato fue un homicidio justificable, absolviendo a Cheryl y Lana de cualquier delito. Sin embargo, muchos cuestionaron esta decisión. Fuera del tribunal, un amigo de Johnny afirmó: «Es mentira. La chica lo amaba y tenía celos de su madre. Él era un caballero». Muchas publicaciones dudaron si la aparición de Lana en el tribunal fue su mejor actuación, y surgieron teorías conspirativas que decían que ella apuñaló a Johnny hasta matarlo. La familia de Johnny presentó una demanda por muerte injusta por la suma de $750,000 contra Lana y el padre de Cheryl, Stephen Crane. En la demanda, el hijo de Johnny afirmó que Lana causó la muerte y Cheryl asumió la culpa. La demanda se resolvió en mayo de 1962 por $20,000. Aunque fue exonerada, la pesadilla de Cheryl continuaba. Permaneció bajo tutela del tribunal hasta la audiencia de menores 12 días después. En ese momento, el juez expresó su preocupación por la supervisión parental adecuada y, a petición de Cheryl, fue puesta bajo el cuidado de su abuela y se le ordenó asistir regularmente al psiquiatra junto con sus padres. Cheryl se escapó de la casa de su abuela, la enviaron a un internado y luego volvió a escaparse. Comenzó a abusar del alcohol y las pastillas e intentó suicidarse en 2 ocasiones diferentes. A los 21 años comenzó a trabajar con su padre en el restaurante El Wow en Hollywood. Durante los siguientes 15 años logró cambiar su vida y eventualmente se convirtió en vicepresidenta de la exitosa empresa de hospitalidad. Luego fue agente de bienes raíces, se casó con su pareja de 40 años y se cree que vive en Palm Springs. En su autobiografía de 1988, habló por primera vez del asesinato, diciendo que mató a Johnny y asegurando que él abusaba sexualmente de ella. Lana falleció el 25 de junio de 1995 tras una larga lucha contra el cáncer de garganta a los 74 años. Aún así, las teorías de conspiración persistieron y se agravaron cuando Eric Root, un peluquero de Lana, afirmó en unas memorias de 1996 que Lana le había confesado que ella había apuñalado a Johnny durante su pelea doméstica. Según se informa, ella le dijo: «Maté a ese hijo de Pans y lo haría de nuevo». Él añadió que Lana le pidió revelar esto al público si ella moría antes, para limpiar el nombre de su hija. Cheryl negó la afirmación diciendo que su libro es muy inverosímil. Todos tienen algo que quieren vender. Supongo que era la única manera en que podía lograr que publicaran su libro. ¿Entonces crees que Cheryl mintió o mató para proteger a su madre? Me encantaría escuchar sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Gracias por escuchar El Rollo Criminal. Cuídense. Adiós. Psst. Además de la autobiografía de Cheryl, ella también ha escrito otros libros. Esto es lo que encontré en una búsqueda en el sitio web de Amazon. Gracias y adiós. Para la narración de crimen real de esta semana, vamos a ver la vida de Bonnie Lee Bagley. Bonnie nació el 7 de junio de 1956 en Morristown, Nueva Jersey, hija de Edward y Marjorie Bagley. Su padre Edward era alcohólico y tanto Bonnie como su hermana menor Marjorie tenían una mala relación con ambos padres. Cuando Bonnie tenía 8 años, ella y Marjorie fueron enviadas a vivir con su abuela. A los 15 años, Bonnie dejó la escuela y se mudó a Nueva York decidida a pasar a hacerse un nombre como modelo. Asistió a la escuela de modelaje Barbizon y, mientras vivía en Nueva York, conoció a un hombre llamado Evangelos Paulakis. Evangelos era un inmigrante ilegal que estaba desesperado por quedarse en Estados Unidos. En 1971, Bonnie aceptó casarse con Evangelos para que él pudiera quedarse en el país. A cambio, Evangelos pagó a Bonnie una suma desconocida. Casi inmediatamente después de que el matrimonio se legalizó, Bonnie lo terminó y Evangelos fue deportado.
Unos años después, en noviembre de 1977, para cuando Bonnie ya había regresado a vivir a Nueva Jersey, se casó con su segundo esposo, Paul Guerin. Paul no solo era el esposo de Bonnie, sino también su primo hermano. La pareja tuvo 2 hijos juntos, un hijo llamado Glenn y una hija a la que llamaron Holly. Bonnie y Paul estuvieron casados 5 años antes de divorciarse en 1982. Bonnie era ambiciosa, decidida y anhelaba el estilo de vida de una celebridad. Ella estaba desesperada por volverse famosa, pero carecía de cualquier talento real. A pesar de no ser una muy buena cantante, grabó una canción bajo el nombre de Lee Bonnie. También intentó forjar una carrera como bailarina. Ambos intentos de alcanzar la fama fueron infructuosos. Para mantenerse, estableció un negocio de venta por correo de fotografías desnudas de mujeres, incluyéndose a sí misma. Además, publicaba anuncios en revistas donde adoptaba varias identidades de mujeres que buscaban compañeros masculinos. Una vez que recibía respuestas a estos anuncios, les pedía a estos hombres dinero, gastos de viaje o regalos costosos. Estos negocios se volvieron bastante exitosos y lucrativos, lo que le permitió comprar varias casas. Sin embargo, esto todavía no era suficiente para satisfacer su deseo de fama. Con el paso del tiempo, sus estafas se volvieron más elaboradas. Frecuentemente seducía a hombres mayores, les quitaba dinero y luego desaparecía. Bonnie era una estafadora profesional. Usaba más de 50 alias para crear personalidades falsas y así extorsionar o robar dinero de hombres desprevenidos. En ese tiempo, sus 2 hijos sabían de sus prácticas comerciales dudosas e ilegales. Aún así, querían mucho a su madre y tenían excelente relación con ella. Parece que, a pesar de muchas decisiones de vida ilegales, fue una buena madre para estos 2 niños pequeños. A principios de los años 1980, se casó por tercera vez con un hombre llamado Roger Moon. El matrimonio duró menos de 3 años y rápidamente fue seguido por un cuarto matrimonio con DeMart C. Beasley. En 1988, ese matrimonio fue anulado casi de inmediato. No es sorprendente que Bonnie tuviera varios enfrentamientos con la ley. Fue arrestada en múltiples ocasiones por delitos como posesión de licencias de conducir fraudulentas, tener datos falsos de seguro social e intentar cobrar cheques sin fondos. Recibió múltiples multas y cumplió con servicio comunitario, pero no fue encarcelada por sus delitos. Al no lograr cumplir su sueño de volverse famosa, Bonnie se obsesionó cada vez más y se volvió decidida a casarse con una celebridad. A principios de los años 90, Bonnie decidió mudarse a Memphis, Tennessee. Ella había puesto la mira en convertirse en la novia de Jerry Lee Lewis, el famoso cantante y pianista estadounidense. Después de 2 matrimonios más de corta duración en 1992, con Joseph Brookshire y con William Weber en 1993, ambos posteriormente anulados, comenzó a seguir a Jerry Lee Lewis y logró hacerse amiga de su hermana en julio de 1993. Bonnie dio a luz a un tercer hijo, una hija llamada Jerry Lee. Bonnie dijo que la niña era hija de Jerry Lee Lewis, pero una prueba de ácido desoxirribonucleico lo negó. No está claro si Bonnie y Jerry alguna vez tuvieron una relación física. Su representante dijo que no era cierto, pero la hermana de Bonnie pensaba que sí tenían una relación romántica. Tras el nacimiento de su hija Jerry, Bonnie la dejó al cuidado de su segundo esposo, Paul, quien quizá era su padre biológico. Bonnie luego se mudó a California, donde decidió buscar a otras celebridades, entre las que se rumora estaban Dean Martin, Frankie Valli y Gary Busey. No está claro si alguna vez conoció o tuvo una relación con estos hombres. En 1994 se casó con Roberto Tellefson, su 7º esposo. El matrimonio se anuló nuevamente poco después. En 1995 se casó con Glynn H. Wolf, un ministro bautista de Blythe, California. Glynn era famoso por tener el récord del mayor número de matrimonios monógamos. Bonnie se convirtió en su 29ª esposa y él en su 8º esposo. Este matrimonio fue anulado una vez más.
Al año siguiente, en 1996, se casó por 9ª vez con John Ray. Durante la década de 1990 desarrolló un interés en Christian Brando, el hijo del actor estadounidense Marlon Brando y la actriz Anna Cashby. En ese momento, Christian cumplía una condena de 10 años tras haberse declarado culpable de homicidio voluntario por la muerte del novio de su hermana, a quien le disparó en la cara. Mientras Christian estaba en prisión, Bonnie le escribía e incluía fotos desnuda en sus cartas. Cuando Christian salió en 1996, Bonnie, recién casada con John Ray, y Christian iniciaron una relación romántica. Su relación continuó durante todo su matrimonio con John Ray, que terminó en divorcio en 1998. En 1999, Bonnie también se involucró con el actor Robert Blake después de conocerlo en un club de jazz. Robert, de 66 años, fue actor desde niño y es conocido por su papel en la serie de los 70 Beretta, con la que ganó un Emmy en 1975. Al año siguiente, en junio del 2000, Bonnie dio a luz a su cuarta hija, una niña a la que llamó Christian Shannon Brando. Poco después del nacimiento, Bonnie le confesó a Roberto que no estaba segura de si él o Christian era el padre de la bebé. Roberto insistió de inmediato en una prueba de paternidad y cuando se reveló que la niña era suya, su nombre fue cambiado legalmente a Rosa Leonor Sofía Blake. Christian Brando, obviamente irritado por el engaño de Bonnie, y al enterarse, según se informa, de que la bebé no era suya por medio del National Enquirer, terminó su relación. A pesar de la falta de sentimientos entre Bonnie y Roberto, la pareja se casó en noviembre del 2000. Bonnie finalmente había logrado su sueño de casarse con una celebridad, pero Roberto solo se casó con Bonnie porque ella era la madre de su hija. El matrimonio fue poco convencional desde el principio. Un acuerdo prenupcial estipulaba que si alguno de los cónyuges terminaba el matrimonio, el otro conservaría la custodia de Rosa. También indicaba que Bonnie debía pedir permiso a Roberto antes de recibir visitas de familiares o amigos junto con Rosa. La pareja nunca vivió realmente junta, ya que Bonnie y Rosa residían en una pequeña casa de huéspedes en la propiedad de Roberto. Se informó que era una unión infeliz, con muy poca compasión o cuidado entre los dos. 5 meses después de su matrimonio, el 4 de mayo de 2001, Bonnie y Roberto salieron a cenar al restaurante favorito de Roberto, Vitello's en Studio City. Roberto era tan habitual en el restaurante que incluso había un platillo en el menú que llevaba su nombre. La pareja cenó junta, aparentemente bastante relajados en compañía del otro, y justo antes de las 9:30 de la noche salieron hacia el auto de Roberto, un Dodge Stealth negro de 1991, que estaba estacionado a la vuelta de la esquina del restaurante. Cuando se acercaban al auto, Roberto se dio cuenta de que había dejado algo en el restaurante. Bonnie decidió esperar en el auto mientras Roberto regresaba a Vitello's. Al volver Roberto al auto, Bonnie, de 44 años, tenía un disparo en la cabeza. Roberto, en pánico, corrió a una casa cercana y golpeó la puerta. El dueño, Sean Stanek, abrió la puerta y encontró a Roberto gritando que necesitaban llamar al 911. Los servicios de emergencia llegaron poco después, pero no pudieron salvar a Bonnie. Roberto estaba en estado de shock. Poco después se descubrió que el objeto por el que había regresado al restaurante era su pistola. Siguió una extensa investigación por asesinato, y Roberto fue sospechoso desde el primer día. Sin embargo, con las diversas estafas en las que Bonnie había estado involucrada a lo largo de su vida, y Christian Brando furioso por los resultados de ácido desoxirribonucleico, la lista de sospechosos era extensa. Pronto se estableció que el arma que Roberto llevaba la noche del asesinato no era la que se usó para matar a Bonnie. El arma homicida se halló en un contenedor cercano. A Roberto le hicieron pruebas de residuos de disparo y se determinó que no había jalado el gatillo. Cuando la policía lo interrogó, Roberto explicó que había empezado a portar un arma porque Bonnie se había preocupado por su propia seguridad. Se había visto una camioneta afuera de su casa a todas horas del día y de la noche, y cuando se acercaban, se iba rápidamente. Después de más de un año de una investigación exhaustiva, se convocó a una conferencia de prensa el 18 de abril de 2002.
Se anunció que Roberto era responsable de la muerte de Bonnie y que estaba a punto de ser arrestado. Su arresto y el de su guardaespaldas fueron televisados. Roberto fue acusado de 2 cargos de solicitar asesinato y asesinato con circunstancias especiales. Le negaron la libertad bajo fianza y lo aislaron por lo mediático de su caso. Roberto estaba ansioso por organizar una entrevista televisiva desde la cárcel, lo que provocó que 2 de sus abogados, quienes estaban completamente en contra de la idea, renunciaran. Después de haber estado en la cárcel esperando su juicio por casi un año, el 26 de febrero de 2003, Roberto realizó una entrevista televisiva con la presentadora de American Broadcasting Company, Barbara Walters. Durante esta entrevista, negó enérgicamente cualquier implicación en la muerte de Bonnie. Mientras tanto, Marjorie, hermana de Bonnie, y sus 4 hijos, incluida Rosa, la menor de 2 años, demandaron a Roberto por muerte injusta. Esto puso a sus abogados defensores en una posición muy difícil, ya que en un caso civil, Roberto podía ser interrogado y llamado como testigo. Mientras que en el caso penal, si Roberto testificaba o no, sería decisión de ellos. El caso civil finalmente se retrasó y la audiencia preliminar para el caso penal tuvo lugar a principios de 2003. Se determinó que Roberto sería juzgado por el asesinato y, de manera inusual, se le permitió salir bajo fianza de $1,5 millones mientras esperaba el juicio. Después de pelearse con su abogado, Tomás Mesereau, quien luego defendió a Miguel Jackson, Roberto contrató a un abogado poco conocido llamado Gerardo Schwartzbach. Gerardo confiaba plenamente en la inocencia de su cliente y estaba seguro de que lo absolverían cuando el juicio inició en diciembre de 2004. Si lo declaraban culpable, Roberto enfrentaría cadena perpetua sin libertad condicional. El caso de la fiscalía se centró en 2 dobles de acción retirados, Gary McClarty y Ronald Duffy Hambleton. Ambos testificaron que Roberto se les acercó para que mataran a Bonnie. La fiscalía demostró que Duffy había comprado un teléfono prepago y los registros mostraron que hubo más de 30 llamadas entre Roberto y Duffy. Cuando ambos dobles se negaron a matarla, afirmaron que Roberto tomó el asunto en sus propias manos. Bonnie tenía la costumbre de grabar sus llamadas y la fiscalía presentó pruebas de una discusión entre ella y Roberto. También cuestionaron por qué Roberto había estacionado en una calle oscura lejos del restaurante la noche del asesinato si la pareja temía que la estuvieran siguiendo. Afirmaron que Roberto estaba obsesionado con su hija y quería sacar a su esposa del camino. La fiscalía también afirmó que nadie había visto a Roberto regresar al restaurante esa noche. La defensa expuso una versión distinta de los hechos. Argumentaron que la falta de residuos de disparo probaba que Roberto no había apretado el gatillo. La defensa afirmó que Roberto sí había contactado a Duffy, pero esto fue porque quería protección y que Duffy se encargara de la persona que merodeaba fuera de su casa. Esto fue respaldado por el hijo del otro doble de riesgo, quien testificó que a su padre le habían ofrecido $10,000 para golpear al acosador. También estuvieron de acuerdo en que la mesa donde Roberto y Bonnie se sentaron esa noche estaba cerca de la entrada del restaurante y que Roberto fácilmente pudo haber regresado sin ser visto si la anfitriona no estaba en la recepción en ese momento. La defensa desacreditó a los dobles de riesgo al evidenciar sus mentiras sobre el consumo de drogas. El 16 de marzo de 2005, Roberto fue declarado no culpable del asesinato de Bonnie. El fiscal llamó increíblemente estúpido al jurado en público y muchos pensaban que Roberto se salió con la suya en un asesinato. Sin embargo, muchos cercanos al caso opinaban lo contrario, pues no había pruebas que vincularan a Roberto con el crimen. Solo unos meses después, Roberto volvió a estar en la corte para enfrentar la demanda civil presentada por la familia de Bonnie. Mientras que en un caso penal se debe probar más allá de toda duda razonable, el umbral en un caso civil es considerablemente más bajo, ya que basta con que la preponderancia de la evidencia respalde la demanda del demandante. Es decir, que el argumento del demandante sea más probable que sea cierto que falso. Roberto no testificó en su juicio penal, pero tuvo que hacerlo en la demanda civil. Durante su testimonio, él fue argumentativo, enojado y a la defensiva. En ocasiones, él mismo presentaba objeciones e incluso
llegó al extremo de sostener una de ellas. El jurado deliberó durante 8 días antes de emitir el veredicto de que él era responsable de la muerte de Bonnie y otorgar una indemnización de $30 millones estadounidenses. Una apelación ratificó la decisión, pero bajó la indemnización a $15 millones. Aunque hubo un fallo, el jurado del juicio civil no logró acordar cómo Roberto fue responsable de la muerte de su esposa. ¿Él había apretado el gatillo o había pagado a alguien para que lo hiciera por él? El caso civil también fue polémico, pues se reportó que algunos jurados ya habían decidido su culpabilidad antes de iniciar el juicio. Poco después del fallo, Roberto se declaró en bancarrota y no ha trabajado como actor durante más de 2 décadas. Información adicional del equipo de defensa penal de Roberto reveló que durante la preparación del juicio habían escuchado a una señora llamada Diana Madsen. Ella informó que había escuchado a Christian Brando hablando por teléfono con alguien llamado Duffy. Christian había afirmado anteriormente que no conocía a Duffy. Otro testigo, Brian Allen, se presentó diciendo que había visto a Duffy hablando con un hombre que él conocía llamado Mark Jones. Se sabía que Mark tenía un problema de abuso de drogas y, poco antes del asesinato de Bonnie, Brian lo había visto portando un arma que coincidía con el arma homicida. Otras personas también habían visto a Mark con esta arma. La defensa había presentado una moción para incluir esta información en el juicio, pero la moción fue denegada. La defensa creía que Mark Jones le disparó a Bonnie después de ser contratado por Duffy, ya sea a petición de Christian Brando o para impresionarlo. 4 semanas después del asesinato de Bonnie, Mark Jones se quitó la vida. Christian Brando murió en 2009 de neumonía, y Duffy murió por causas naturales unos años después. La opinión sigue dividida sobre si Robert es culpable de asesinato o no. La familia de Bonnie sigue convencida de que él mató a Bonnie, pero Robert mantiene su inocencia hasta el día de hoy. El asesinato oficialmente sigue sin resolverse. Y con muchas de las personas clave involucradas en estos eventos ya fallecidas, es extremadamente improbable que alguna vez sepamos toda la verdad. Muchas gracias por escuchar esa historia. Si te gustaría escuchar más historias como esta, por favor, haz clic en el botón de suscribirte. Por favor, deja cualquier comentario abajo, como siempre estaré interesado en leerlos. Muchas gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense, adiós. En la página de IMDb de Bonnie apareció como extra en Radio Days y Turk 182. Adiós. Para la narración de Crimen Real de hoy, veremos la vida de la actriz Dominique Ellen Dunn. Dominique nació en Santa Mónica, California, el 23 de noviembre de 1959. Sus padres, Ellen Beatrice Griffin Dunn y Dominic Dunn, ya tenían 2 hijos, Griffin y Alexander. También habían perdido previamente a 2 hijas en la infancia. Ellen y Dominic eran ricos y exitosos. Él trabajaba como productor, actor y escritor, y Dominic tuvo una infancia feliz. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 10 años, pero permanecieron cercanos y participaron activamente en la crianza de sus hijos. Desde joven, Dominic se interesó en la actuación y comenzó a presentarse cuando estaba en su adolescencia temprana. Su hermano mayor, Griffin, ya trabajaba como actor y productor. Después de graduarse de la preparatoria, Dominique fue a la Universidad de Colorado para estudiar actuación. Sin embargo, después de solo un año, Dominique dejó la universidad y decidió regresar a California para comenzar su carrera. A las 3 semanas en Hollywood, Dominique obtuvo su primer trabajo, en la película para televisión de 1979, Diario de una adolescente autoestopista, y luego siguieron más papeles, incluyendo pequeños roles en la serie de televisión Lou Grant, Fama, Breaking Away y Heart to Heart. Su gran oportunidad llegó en 1981, cuando fue reelegida como Dana Freeling, la hija mayor en la película Poltergeist. Su carrera iba en ascenso y la vida se veía muy bien para Dominique. Conduciendo por Los Ángeles en un Volkswagen Beetle azul descapotable, pronto se hizo muy conocida en la escena social de Hollywood. En el otoño de 1981, Dominique visitó el exclusivo lugar de celebridades Mama y Son.
Este restaurante en Melrose Avenue había sido inaugurado en 1973 por Patrick Terrell y había sido respaldado por Gene Kelly. Tras la llegada de Wolfgang Puck en 1975, rápidamente atrajo a grandes celebridades de la época. Fue aquí donde conoció al chef de 25 años, John Sweeney. Su relación fue intensa desde el principio y, en cuestión de semanas, la pareja ya vivía junta en una casa de una recámara en la avenida Rangeley en West Hollywood. Desafortunadamente, su relación se deterioró tan rápido como comenzó. Dominique pronto se dio cuenta de que John era extremadamente posesivo, celoso y dominante, y que quería controlar todos los aspectos de su vida. Él necesitaba saber con quién estaba y qué estaban haciendo en todo momento. Cuando el padre de Dominique la visitó desde Nueva York, notó que el equilibrio entre la pareja no era el adecuado e incluso le comentó a la madre de Dominique que John parecía estar mucho más enamorado de Dominique de lo que ella estaba de él. Aún así, no tenían razón para sospechar que algo siniestro ocurría. Sin embargo, la naturaleza controladora de John ahora se había convertido en abuso físico y pronto se hizo evidente que no le daba vergüenza quien lo supiera. Tras una discusión en agosto de 1982, Dominique huyó a casa de su madre. John llegó poco después y empezó a golpear las ventanas y a gritarle a Dominique que saliera. Aunque ella estaba aterrorizada, su familia aún desconocía la magnitud de la violencia que sufría. A pesar de este trato, Dominique regresó a vivir con John y el abuso continuó. Muchos de los amigos de Dominique fueron testigos de las amenazas o el abuso de John, y en septiembre de 1982, su amigo Brian Cook escuchó a la pareja discutiendo. Brian se quedaba con ellos entonces. Cuando Brian escuchó ruidos provenientes de la habitación contigua, fue a investigar y encontró a John abusando físicamente de Dominique. Dominique le dijo a Brian que John intentaba matarla, pero John lo negó y pidió que todos volvieran a la cama. Dominique estuvo de acuerdo, pero en lugar de regresar a la cama, salió por la ventana del baño. Cuando John escuchó que el motor del auto arrancaba, salió corriendo y saltó sobre el cofre del auto en un intento de detenerlo. Sin embargo, Dominique logró escapar y condujo hasta la casa de un amigo de la familia, donde ese amigo le tomó fotografías de sus heridas. Después, Dominique fue a la casa de su madre, donde llamó a John y le dijo que su relación había terminado. Al día siguiente, Dominique estaba filmando una escena para Hill Street Blues en la que interpretaba a una víctima de asalto. Debido a la cantidad de cortes y moretones en su rostro, no necesitó maquillaje para la escena. Los moretones que se ven en el episodio fueron causados por John la noche anterior. Cuando John se mudó de su casa en West Hollywood, Dominique cambió las cerraduras y regresó a vivir ahí. El 30 de octubre de 1982, Dominique estaba en su casa con el actor David Packer. Estaban ensayando sus líneas para sus papeles en el próximo programa de televisión La Batalla Final. Alrededor de las 8:30 de la noche de ese día, John llegó a su casa suplicando hablar con ella. Después de mucha insistencia, ella aceptó hablar con él en el porche mientras su coprotagonista David se quedaba en la casa. Poco después, David escuchó una discusión afuera y un ruido como si alguien hubiera sido golpeado. Luego escuchó gritos y después un fuerte golpe. David decidió llamar a la policía y, sin querer, fue transferido a la fuerza policial equivocada, donde le dijeron que la casa estaba fuera de su jurisdicción. Luego llamó a un amigo y le advirtió que si moría esa noche, sería John Sweeney quien lo hizo. Saliendo por la puerta trasera, David rodeó la casa hasta llegar al frente, donde vio a Dominique tirada entre los arbustos con John inclinado sobre ella. John le pidió a David que llamara a la policía. Esta vez la policía llegó y cuando lo hizo, John admitió que había intentado matar a Dominique. Dominique fue llevada de urgencia al hospital Cedars-Sinai y puesta en soporte vital. Después de que 4 escaneos diferentes mostraron que no había actividad cerebral, el soporte vital de Dominique se desconectó 4 días después, el 4 de noviembre de 1982. Donaron sus riñones y corazón para trasplante.
Ella tenía 22 años. El funeral de Dominique fue el 6 de noviembre de 1982, en la iglesia del Buen Pastor en el Boulevard Santa Mónica. John fue acusado de asesinato en primer grado y también de asalto con intención de causar gran daño corporal por el incidente anterior. El dueño de Mameson, Patrick Terrell, describió a John como un joven muy confiable y declaró públicamente que lo ayudaría con su representación legal. La selección del jurado para el juicio inició en julio de 1983. John afirmó que no era culpable de la agresión anterior, diciendo que simplemente había intentado evitar que Dominique saliera de la casa esa noche. También afirmó que la noche del asesinato había estado visitando a Dominique después de que ambos acordaron reconciliarse. Afirmó que estaban haciendo planes para volver a estar juntos, casarse y tener hijos. Luego declaró que ella le había dicho que había cambiado de opinión sobre estar con él y que al escuchar esto se llenó de rabia y no recordaba lo que sucedió después. Lo siguiente que recuerda es estar de pie sobre Dominique e intentar reanimarla. Luego afirma que intentó quitarse la vida. Sin embargo, no había evidencia que respaldara esto. La fiscalía parecía tener su caso obstaculizado en todo momento por el juez Burton S. Katz, quien a menudo parecía estar mucho más preocupado por cómo era percibido que por presidir un juicio por asesinato. Cuando la fiscalía llevó a una de las exnovias de John, Lillian Pierce, ella estaba allí para testificar sobre la violencia que había sufrido a manos de él. Luego no se le permitió hacerlo frente al jurado hasta que el juez revisara su testimonio. Después de hacerlo, el juez Katz decidió que la fiscalía no podía usar el testimonio de Lillian, ya que el efecto perjudicial superaba el valor probatorio. El jurado nunca fue informado de lo que le había sucedido a Lillian. Además, el juez se negó a permitir que los amigos de la madre de Dominique testificaran sobre el miedo y el abuso que habían presenciado, argumentando que sus declaraciones eran rumores. Si se hubiera permitido el testimonio de Lillian Pierce, la madre de Dominique y de sus amigos, la fiscalía habría podido probar al menos 13 casos de violencia significativa cometidos por John. En cambio, la falta de esta información permitió que la defensa presentara a John como una persona razonable que tuvo un incidente aislado de violencia. Cuando se mostraron en la corte 2 fotografías tomadas después del primer asalto, el equipo de defensa intentó desacreditarlas mostrando la tercera de la serie de fotografías. En esta tercera fotografía, Dominique aparecía riéndose, lo que llevó a la defensa a cuestionar la validez de la fotografía. Se explicó al tribunal que esta tercera fotografía fue tomada cuando se hizo una broma irónica sobre que Dominique ya no necesitaría maquillaje para su escena como víctima de abuso más tarde ese día, y que de ninguna manera minimizaba sus lesiones. El oficial de policía, que fue el primero en llegar a la escena la noche del asesinato, le dijo al tribunal que John confesó en el lugar del crimen y también se estableció en la autopsia de Dominique que ella ya estaba con muerte cerebral antes de ser llevada al hospital. Se estableció que la muerte por estrangulamiento habría tomado entre 4 y 6 minutos, lo cual la fiscalía argumentó que era tiempo suficiente para que John se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Durante el juicio, el juez pareció tratar a John con empatía, pero a la familia de Dominique con desdén. Después de que el equipo legal de John presentara una moción, el juez dictaminó que el cargo de asesinato en primer grado debía ser retirado, ya que en su opinión no había pruebas suficientes para respaldar este cargo mayor, debido a que no existía evidencia ni de premeditación ni de deliberación. Las únicas opciones del jurado eran asesinato en segundo grado u homicidio involuntario. Después de los alegatos finales, el jurado deliberó durante 8 días y el 23 de septiembre de 1983 dieron su veredicto. John fue declarado culpable de homicidio voluntario y agresión menor. Para aclarar, la definición de homicidio voluntario es la de matar intencionalmente a un ser humano cuando el agresor no tenía la intención previa de matar y actuó en un arrebato de pasión bajo circunstancias que harían que una persona razonable se alterara emocional o mentalmente.
Hubo indignación pública por el veredicto y, para cuando se llevó a cabo la audiencia de sentencia, el juez había cambiado su postura y criticó al jurado por no haber emitido un veredicto de culpabilidad por asesinato, a pesar de que él eliminó la opción de asesinato en primer grado. Juan recibió la sentencia máxima por sus crímenes, 6 años y medio. Fue enviado a una prisión de seguridad media en Susanville, California, donde cumplió 3 años, 7 meses y 27 días bajo custodia. Fue puesto en libertad condicional en septiembre de 1986. Tras su liberación, Juan fue contratado como jefe de cocina en el restaurante de alta gama El Chronicle en Los Ángeles. La familia de Dominique protestó afuera del restaurante repartiendo volantes que decían: "La comida de esta noche fue hecha por las manos que mataron a Dominique Dunne". Juan perdió su trabajo después. Luego se mudó al noroeste de Estados Unidos, cambiando su nombre a Juan Maurer. La familia Dunne descubrió que Juan se comprometió y contactó a la familia de su prometida para advertirles sobre su pasado. Juan luego afirmó que la familia Dunne lo estaba acosando. Los informes varían sobre su paradero actual y sobre si sigue vivo o no. La madre de Dominique inició un grupo de apoyo llamado Justicia para las Víctimas de Homicidio, que sigue activo hasta hoy. Para su información pondré un enlace al sitio web. El presidente George Bush reconoció su trabajo en la Casa Blanca en 1989. El padre de Dominique, falleció en 2009 de cáncer de vejiga cuando tenía 83 años. Eso concluye la historia de hoy. Esta historia me la sugirió Miji Yun. También hubo algunos otros comentarios hechos por ciertas personas, así que las voy a mencionar. Betty James, A.S.M. Wood, Breezy y Sandra Sanders. Así que gracias a las personas que comentaron sobre eso y sugirieron esta historia. Como siempre, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós. Donnie Etis me pidió que dijera la palabra slough. Así que Donnie Slough se escribe S-L-O-U-G-A. Adiós. Para la narración de crímenes reales de esta semana, veremos las vidas de Carol Dregoff y Bernard Finch, y una historia que se desarrolló a través de los medios sensacionalistas a finales de los años 50 y principios de los años 60. Carol nació en 1937 en South Pasadena, California. Se graduó de la preparatoria Mark Keppel en Alhambra en 1955. Era una joven alta y hermosa que completó un breve curso de modelaje después de la preparatoria, pero aspiraba a ser decoradora de interiores. A los 18 años, se casó con su novio de la preparatoria, James Papa. James era 3 años mayor que Carol y era originario de Luisiana. Sin embargo, su familia se mudó a California cuando él era joven. James se convirtió en físico-culturista y más tarde llegaría a ser concursante de Mister Estados Unidos de América. Después de casarse, la pareja compró una casa en la avenida Big Dalton en La Puente, California. Desde afuera, esta joven y hermosa pareja parecía tenerlo todo, pero como vemos tan a menudo, las apariencias pueden ser muy engañosas. Más tarde, en 1955, Carol, de 18 años, comenzó a trabajar en el Centro Médico de West Covina en Los Ángeles. Este lugar pertenecía a Bernardo Finch. Bernardo, de 38 años, era un médico casado, muy exitoso y rico. Bernardo y su esposa Bárbara, de 29 años, eran entusiastas del tenis y solían verse en el club campestre o socializando con sus amigos ricos y famosos. Bernardo y Bárbara estaban en su segundo matrimonio y ambos tenían hijos de relaciones previas. Bernardo tenía 3 hijos, Tomás, Sharon y Linda, de su matrimonio con Francisca Finch, y Bárbara tenía una hija llamada Patty, de su matrimonio con Lyle Doherty. Tras casarse Bernardo y Bárbara en 1951, sus excónyuges comenzaron a salir y después se casaron. Posteriormente, Lyle adoptó a los 3 hijos de Bernardo. Bernardo y Bárbara vivían en una casa lujosa en Lark Hill Drive, junto con su hija Patty y su hijo Raymond, quien nació en 1953. En su centro médico, Bernardo tenía la reputación entre el personal femenino de ser un mujeriego que tenía múltiples aventuras.
En agosto de 1956, tras un año trabajando para Bernardo, Carol fue ascendida a su secretaria médica y, menos de 6 meses después, tuvieron su primer almuerzo privado juntos. Poco después comenzó una aventura y en un par de meses, Bernardo había rentado un departamento en Monterey Park al que la pareja acudía todos los días a la hora del almuerzo para continuar su relación. Esto duró más de un año hasta que Bárbara descubrió la infidelidad de su esposo, en 1958. Bárbara entonces llamó al esposo de Carolina, Jaime, quien se sorprendió al enterarse de que su esposa le estaba siendo infiel. Cuando Jaime confrontó a Carolina, ella le dijo que quería el divorcio y se mudó de su casa para regresar a vivir con su papá y su madrastra. Mientras tanto, Bárbara decidió contratar a un investigador privado para reunir pruebas del adulterio de su esposo. Según la ley de California en ese momento, un divorcio le daría derecho a Bárbara a la mitad de la fortuna estimada de $750,000 de Bernardo. Sin embargo, si podía probar el adulterio, el tribunal podía asignar cualquier porcentaje a la parte agraviada que considerara apropiado. Bernardo enfrentaba la quiebra. A medida que la relación entre Bernardo y Bárbara se volvía cada vez más tensa, Carolina se mudó a Las Vegas, donde comenzó a trabajar como mesera de cócteles mientras vivía en un departamento pagado por Bernardo. El 16 de mayo de 1959, Bárbara denunció a la policía que Bernardo la golpeó con una pistola. Cuando llegó la policía, Bernardo ya se había ido de la casa y no se tomó ninguna otra medida. Bernardo se mudó a un motel cerca de su centro médico. 4 días después, el 20 de mayo de 1959, Bernardo recibió los papeles de divorcio, citando su adulterio y crueldad extrema como motivos para el divorcio. Se emitió una orden judicial que congelaba sus activos financieros. Bernardo estaba furioso. Bárbara le confesó a su sirvienta María Ana Lidholm, de 19 años, que Bernardo la amenazó con matarla, poniendo su cuerpo en un auto y arrojándolo por el acantilado cerca de su casa, o contratando a alguien si no podía hacerlo él mismo. Poco después de que se hicieron estas amenazas, Bárbara comenzó a tramitar una orden de restricción y visitó a un detective privado para averiguar cómo contratar a un guardaespaldas, y también sobre cómo debía proceder para obtener una licencia para portar un arma oculta. Se informa que ella le dijo a este detective que probablemente no estaría viva para Navidad. El viernes 17 de julio de 1959, Bernardo voló de noche de California a Las Vegas para pasar el fin de semana con Carolina. Al día siguiente, sábado 18 de julio, Bárbara salió de su casa a las 2:30 p.m. rumbo al club de tenis de Los Ángeles. Ella volvió a casa cerca de las 11 de la noche y estacionó su auto en el garaje. Poco después, Bárbara fue hallada muerta bajo un árbol al borde de su propiedad, con 2 fracturas en el cráneo y un disparo en la espalda debajo del omóplato. La policía fue notificada por María y llegó al lugar poco después. Comenzaron a surgir diferentes versiones sobre lo que había sucedido esa noche. María informó a la policía que estaba en la casa cuando escuchó el auto de Bárbara entrando al garaje. Unos minutos después, María escuchó una discusión y a Bárbara gritando pidiendo ayuda. María corrió al garaje, encendió la luz y vio a Bárbara tirada en el suelo del garaje, sangrando por un corte en la frente. Bernardo estaba de pie junto a ella. María contó a la policía que Bernardo la sujetó de la cara y golpeó su cabeza contra la pared del garaje. María quedó casi inconsciente por el golpe, pero recuerda vagamente haber escuchado a Bernardo decirle que se subiera al auto. Ella se metió al asiento trasero. María dijo que Bernardo tenía una pistola y obligaba a Bárbara a subir al asiento del conductor. Sin embargo, Bárbara saltó del auto y salió corriendo del garaje en dirección a la casa de los padres de Bernardo, que vivían a unos 30 metros de distancia. María aprovechó esta oportunidad para correr de regreso a la casa y llamar a la policía. Mientras lo hacía, escuchó un disparo. Bernardo fue arrestado en el departamento de Carolina en Las Vegas la mañana siguiente. Después de negarse inicialmente a hablar, luego insistió en que estaba en Las Vegas con Carolina en el momento del asesinato de Bárbara. Él declaró que su auto había estado en el aeropuerto desde el viernes por la noche como prueba de su paradero. Sin embargo, Carolina relató otra historia. Ella afirmó que se había mudado a Las Vegas para alejarse del triángulo amoroso y que Bernardo la había visitado el viernes por la noche y él le había sugerido que visitaran a Bárbara para arreglar su divorcio. Carolina y Bernardo condujeron de Las Vegas a Covina en su DeSoto de 1957.
Luego, ella se estacionó cerca de la casa de Bárbara. Caminaron hasta la casa de Bárbara y, al descubrir que no estaba en casa, se sentaron en el césped del frente para esperar su regreso. Luego, Carol describió cómo, cuando Bárbara regresó a casa y las vio, gritó y sacó una pistola de su bolso. Al ver la pistola, Carol corrió hasta esconderse entre los arbustos y dice que no vio ni oyó lo que pasó después. Cuando llegó la policía, Carol se alejó, volvió a su auto y condujo a su departamento en Las Vegas. Cuando llegó, Bernardo ya estaba ahí. Carol contó a la policía que visitaron a Bárbara porque Bernardo pedía el divorcio, pero Bárbara no lo aceptaba. Sin embargo, los registros judiciales demostraron que Bárbara ya había iniciado el divorcio, así que Carol estaba mintiendo o Bernardo le había mentido a ella. Bernardo admitió luego haber estado en casa de Bárbara la noche del asesinato con una versión similar a la de Carol. Bernardo dijo que tras sacar Bárbara la pistola, Carol huyó. Siguió una pelea violenta entre Bárbara y Bernardo, y cuando Bárbara empezó a huir, Bernardo dijo que la persiguió. Le quitó la pistola de la mano, pero cuando la recogió para tirarla, afirmó que el arma se disparó accidentalmente. Bárbara siguió huyendo, pero se cayó mientras lo hacía. Bernardo alcanzó a Bárbara y se sorprendió al ver que le dispararon. Él intentó dejarla para llamar por ayuda, pero Bárbara le pidió que se quedara con ella. Según Bernardo, sus últimas palabras fueron pedirle que cuidara a los niños quienes estaban en casa durante el tiroteo, pero por suerte no se despertaron. Bernardo contó que en su angustia robó 2 autos, un Ford en la avenida Citrus, que abandonó en la Puente, y luego un Cadillac rojo con blanco. Luego condujo de regreso a Las Vegas para estar con Carolina. El Cadillac fue hallado cerca del departamento de Carolina cuando arrestaron a Bernardo al día siguiente. Carolina testificó en la audiencia preliminar de Bernardo el 29 de julio. Al salir del estrado de testigos fue arrestada. La policía siempre sospechó de su participación en el crimen y las discrepancias en su testimonio se lo confirmaron. Bernardo y Carol fueron juzgados juntos desde diciembre de 1959. El juicio atrajo una atención mediática excesiva, con detalles sobre el exitoso doctor y su hermosa amante dominando los titulares de las noticias. La cobertura de la prensa fue tan intensa que incluso cuando no había nueva información que reportar, publicaban historias sobre lo que Carol y Bernardo comerían en su cena de Navidad y cómo cada uno celebraría la Navidad estando en la cárcel. La fiscalía, que creía firmemente en la versión de los hechos de María, también presentó como prueba cartas que María había enviado a su madre antes del asesinato, contándole sobre la violencia y las amenazas que Bárbara había sufrido a manos de Bernardo. Además, la fiscalía presentó como testigo a un hombre llamado Juan Patricio Cody, quien testificó que Bernardo y Carol lo habían contratado para seducir a Bárbara, de modo que Bernardo pudiera presentar una contrademanda por adulterio en el divorcio. Ese era su plan para evitar la ruina financiera. El plan falló, así que Bernardo y Carol pagaron a Juan para matar a Bárbara. Hicieron un pago inicial de $350 y varios días después, Juan le dijo a Carol que el trabajo estaba hecho, así que ella le pagó el resto de su tarifa, $850. En realidad, Juan había pasado el fin de semana de fiesta y Bárbara seguía viva. Cuando Bernardo y Carol se enteraron, Juan expresó sorpresa y dijo que debió haber matado a la mujer equivocada. La pareja accedió a pagar $200 más para que Juan acabara el trabajo, pero él tomó el dinero y desapareció. Juan también declaró que Bernardo le dijo: antes de matarla, dile que la bala es de Bernie. La fiscalía presentó pruebas de lo que la prensa llamó un kit de asesinato casero. El maletín de cuero marrón de Bernardo fue encontrado en la escena del crimen y contenía, entre otras cosas, balas, un cuchillo de trinchar, 2 trozos de cuerda para tender de 3 metros, pastillas para dormir, una bomba gástrica, una botellita de líquido no identificado, jeringas hipodérmicas, guantes quirúrgicos y horarios de trenes. La fiscalía propuso que la pareja había planeado emboscar a Bárbara cuando llegara a casa, dejarla inconsciente con sedantes, luego inyectarle una burbuja de aire fatal en el torrente sanguíneo antes de ponerla al volante de su auto y empujarlo por el acantilado para que su muerte pareciera un accidente. Bernardo subió al estrado como testigo el 3 de febrero de 1960. Se mantuvo en la versión que antes había dado a la policía. Su equipo de defensa intentó mostrarlo como un esposo frustrado pero amoroso
que había sido llevado a los brazos de otra mujer después de que su esposa perdió el interés en él tras el nacimiento de su hijo. Bernard confesó su aventura con Carol y aseguró que su esposa lo sabía. Él dijo que acordaron salir con otras personas mientras posponían el divorcio por motivos financieros, hasta finalizar el acuerdo para construir su nuevo hospital. Bernard afirmó que Bárbara rompió el acuerdo tras enterarse por Jaime, esposo separado de Carol, sobre la nueva vida de Bernard con Carol. Bernard admitió que él y Carol contrataron a Juan Cody para seducir a Bárbara, pero nada más. Y cuando se dieron cuenta de que Juan los estaba estafando, decidieron visitar a Bárbara para intentar hablar las cosas con calma con ella. Bernard afirmó que el supuesto kit de asesinato era simplemente una cuerda para su barco, un cuchillo para el departamento y varios artículos que necesitaba en su trabajo como médico. Después de 4 meses, el juicio llegó a su fin el 13 de marzo de 1960. El jurado, compuesto por 6 hombres y 6 mujeres, deliberó más de 40 horas. Esto fue durante un periodo de 8 días, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Votaron 10-2 que Bernardo era culpable de asesinato en segundo grado y 8-4 que Carolina era inocente. Como no hubo consenso, se requirió otro juicio. Carolina salió bajo fianza de $25,000 antes del segundo juicio, pero a Bernardo se le negó. El nuevo juicio inició el 27 de junio y duró hasta el 7 de noviembre de 1960. En ese momento fue el juicio criminal más largo en la historia de California. El jurado creía que Bernardo era culpable de asesinato, pero debatieron si era en primer o segundo grado. El jurado estaba dividido 9-3 a favor de declarar culpable a Carol. Una vez más, el juicio terminó con un jurado indeciso y se programó otro juicio. Al año siguiente, comenzando el 3 de enero de 1961, el tercer juicio duró hasta el lunes 27 de marzo, cuando el jurado emitió sus veredictos. Declararon a Bernardo culpable de asesinato en primer grado, a Carol culpable de asesinato en segundo grado y a ambos culpables de conspiración para cometer asesinato. El subfiscal del distrito declaró que buscarían la pena de muerte para ambos acusados. El 5 de abril de 1961, Bernardo y Carol recibieron cadena perpetua. Después de escuchar el veredicto, Carol lloró diciendo: No, seré una anciana cuando salga. Con esta sentencia, ambos serían elegibles para libertad condicional después de cumplir 7 años, lo cual contrasta fuertemente con la primera votación del jurado, que resultó en 11-1 a favor de la pena de muerte. Carol fue a prisión aún declarando su amor y dedicación a Bernardo y afirmando que se casarían una vez que cumplieran sus sentencias. 7 años después, en 1968, Carol, considerada prisionera ejemplar, y Bernardo fueron negados la libertad condicional. El 1 de mayo de 1969, Carol obtuvo libertad condicional y salió de prisión. Se escondió en la casa de una amiga y adoptó un nuevo nombre. A Bernard le negaron la libertad condicional, pero se la dieron 2 años después, en 1971. Fue liberado de prisión el 29 de octubre de 1971, después de haber cumplido poco más de 10 años de su condena. Carol permaneció viviendo en el área de West Covina, donde trabajó en un hospital hasta que se jubiló. Bernard se casó con una trabajadora social psiquiátrica y ejerció la medicina en Missouri durante varios años antes de que le restablecieran su licencia médica en California. Él murió en 1995 a la edad de 77 años. A pesar de las declaraciones de su amor eterno, Bernard y Carol nunca se volvieron a ver después de salir de prisión. Muchas gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós. Hay un libro llamado Un asesinato en West Covina que cubre el caso. Está escrito por James L. Jones. Adiós.